En Navidad, mi madre dijo que no había presupuesto para el regalo de mi hija, pero mi sobrina recibió una tablet de $1.400. Cuando mi padre me pidió el dinero de la hipoteca, le respondí, se me acabó el presupuesto. Cancelé la ayuda permanentemente. Mi madre esperó a que todos tuvieran un regalo en la mano antes de pronunciar el nombre de mi hija. Eso fue lo cruel. No el hecho de que no hubiera regalo, ni siquiera que cada uno de los otros nietos tuviera una pila de cajas a sus pies. Fue la forma en que mamá convirtió la mañana de Navidad en un anuncio público. Se paró junto al árbol con su cuaderno de terciopelo rojo, el mismo que usaba cada año para llevar el control de quien recibía qué, y sonrió como si estuviera presentando una ceremonia de premios. Muy bien, asegurémonos de que nadie haya sido olvidado. Mi hermano menor, Mateo, se rió desde el sofá. Mamá, has estado revisando esa lista desde el Día de Acción de Gracias. Y por eso la Navidad sale bien, dijo ella. Mi hija, Camila, estaba sentada a mi lado en la alfombra. Tenía 11 años, edad suficiente para notar las cosas, pero aún lo suficientemente joven para creer que los adultos tenían razones válidas para comportarse mal. A nuestro alrededor, el papel de regalo cubría el suelo de la sala de mis padres. Mi sobrina, Valentina, ya sostenía una tableta nueva contra su pecho. Y no era una tableta cualquiera para niños, sino un modelo de $1.400. Sabía exactamente cuánto costaba porque Valentina se había pasado 10 minutos contándoselo a todo el mundo. Es la que tiene la memoria ampliada, dijo con orgullo. La abuela dijo que una más barata no tendría sentido. Mi madre sonrió radiante. La escuela es muy digital ahora. Valentina tenía 13 años. También había recibido audífonos inalámbricos, tenis de diseñador, un juego de cosméticos y una tarjeta de regalo de $200. Mi sobrino Santiago había recibido una consola de videojuegos. Mateo tenía un reloj nuevo. Su esposa, Sofía, recibió un bolso de marca. Papá recibió equipo de golf. Mamá abrió un collar de oro que le dio Mateo y reaccionó como si él mismo hubiera extraído el metal de la mina. Luego, miró su cuaderno. Valentina, ¿listo? Santiago, listo. Mateo. Sofía. Su dedo se deslizó por la página. Miró hacia Camila. Hubo una pausa, una pequeña, de tal vez 2 segundos, pero sentí que Camila se tensó a mi lado. Mamá se aclaró la garganta. Bueno. Nadie habló. Camila miró el árbol. No quedaban regalos sin abrir. Mamá se encogió ligeramente de hombros. Nos quedamos sin presupuesto para ella. De hecho, soltó una pequeña risa incómoda, como si esperara que los demás la acompañaran. Mateo lo hizo. La Navidad es cara. Sofía le dio un golpe suave en el brazo. Ay, ya cállate. Pero ella también sonreía. Camila me miró. No lloró. De alguna manera, eso lo hizo peor. Susurró. Está bien, mamá. Miré fijamente a mi madre. ¿Qué dijiste? La sonrisa de mamá desapareció. Valeria, no empieces. Te pregunté qué dijiste. Dije que nos quedamos sin presupuesto. Tu padre y yo compramos para todos los que pudimos, y las cosas se pusieron caras este año. Valentina estaba despegando el plástico protector de su tableta. La miré, luego miré a Camila y volví a mirar a mamá. Se quedaron sin presupuesto específicamente cuando llegaron a mi hija. Mamá suspiró con fuerza. Por el amor de Dios. Papá se recostó en su sillón reclinable. No arruines la Navidad por un regalo. Camila me tocó la manga. Mamá, de verdad, está bien. No estaba bien, porque esto no había sido un accidente. Y de repente, sentada allí en la alfombra de mis padres, rodeada de miles de dólares en regalos, pude ver algo que me había negado a ver durante años. Mi hija había heredado mi lugar en la familia, la última, útil cuando se le necesita, invisible cuando no. Me puse de pie. Toma tu abrigo, mi amor. Todas las cabezas se giraron hacia mí. El rostro de mamá se endureció. Valeria.
Tomé el abrigo de Camila del respaldo de una silla de comedor. Nos vamos. Estás siendo ridícula, dijo Mateo. Lo ignoré. Camila se levantó despacio. Mamá rodeó el árbol. ¿De verdad te vas a ir indignada porque Camila no recibió un juguete? No. Ayudé a Camila a ponerse el abrigo. Me voy porque humillaste a mi hija delante de todos y esperabas que me quedara aquí sentada fingiendo que es normal. Papá golpeó el reposabrazos con la mano. ¿Suficiente? Esa voz solía paralizarme al instante. A mis 41 años, una parte de mí todavía reaccionaba a ella. Se me tensaron los hombros. Por un segundo, casi me vuelvo a sentar. Pero Camila deslizó su mano en la mía y no lo hice. Papá me señaló. No vas a convertir la Navidad en uno de tus episodios dramáticos. Lo miré fijamente. ¿Mis episodios dramáticos? Sí, mamá se cruzó de brazos. Siempre has sido demasiado sensible. Detrás de ella, la nueva tableta de Valentina se encendió. $1.400. Mi hija no había recibido nada, ni siquiera una tarjeta. Tomé mi bolso. ¡Feliz Navidad! Mamá nos siguió hasta la puerta principal. Si te vas así, no esperes que vaya detrás de ti. Abrí la puerta. El aire frío entró de golpe. No lo espero. Camila y yo caminamos hacia mi auto sin mirar atrás. A mitad de la entrada, empezó a llorar en silencio, con la cara vuelta hacia la ventanilla del copiloto. Subí al asiento del conductor y cerré la puerta. Durante varios segundos, ninguna habló. Luego, ella se limpió la mejilla. A la abuela no le caigo muy bien, ¿verdad? Esa frase rompió algo dentro de mí. Había escuchado versiones de esa misma pregunta durante toda mi infancia. ¿Por qué mamá no va a mis partidos? ¿Por qué Mateo tiene la fiesta de cumpleaños más grande? ¿Por qué olvidaron mi recital? ¿Por qué se espera que yo ayude y él no? Solo que ahora no me estaba pasando a mí. Le estaba pasando a mi hija. Estiré el brazo sobre la consola central y tomé la mano de Camila. Esto no tiene nada que ver contigo. Ella miró su regazo. Lo sé. No. Mírame. Ella lo hizo. Tú no hiciste nada malo. Su barbilla tembló. Quise decirle que sus abuelos la amaban, pero no pude forzar las palabras, porque un amor que constantemente hace sentir pequeño a alguien no es algo que se deba enseñar a un hijo a aceptar. Así que, en su lugar, le dije. A veces los adultos toman decisiones muy feas, y cuando lo hacen, no tenemos que quedarnos quietos y dejar que nos lastimen. Ella asintió. Fuimos a casa. Preparé chocolate caliente. Pedimos comida china. Camila se puso la pijama y vimos películas navideñas terribles bajo las cobijas. A las 9:30, ya se estaba riendo otra vez. A las 10:03 de la noche, mi teléfono vibró. Era papá. Por un estúpido momento, pensé que podría disculparse. Abrí el mensaje. Te olvidaste de enviar la ayuda para la hipoteca de enero. Miré la pantalla. Luego, me reí. No porque fuera gracioso. Fue el tipo de risa que surge cuando la verdad se vuelve demasiado obvia como para negarla. Durante 6 años, había estado enviando a mis padres $1.850 al mes para su hipoteca. $22,200 al año. Nunca había fallado un pago. Ni cuando Camila necesitó brackets. Ni cuando se dañó la transmisión de mi auto. Ni cuando mi planta recortó las horas extras durante 3 meses. Ni cuando pasé casi un año reconstruyendo mis ahorros después de mi divorcio. Cada mes, el día 25, enviaba $1.850. Y el día de Navidad, después de humillar a mi hija porque supuestamente se habían quedado sin presupuesto, la única preocupación de mi padre era si me había acordado de su hipoteca. Escribí 5 palabras. Debo haberme quedado sin presupuesto. Luego abrí mi aplicación bancaria. Mi pulgar se posó sobre la transferencia recurrente. La había programado hacía años. En su momento,
Parecía algo temporal, algo que una hija hacía cuando sus padres pasaban por un mal momento. Pero lo temporal se había vuelto permanente en silencio. Presioné cancelar. Apareció una advertencia: ¿cancelar pago recurrente? Sí. Otra pantalla: pago recurrente cancelado. La miré fijamente. Por primera vez en 6 años, los $1.850 de enero me pertenecían. Pensé que sentiría culpa. En lugar de eso, sentí que por fin podía respirar. Para cuando me desperté a la mañana siguiente, tenía 92 llamadas perdidas. Y fue entonces cuando realmente comenzó la Navidad. Trabajo como gerente de producción en una planta de fabricación de cosméticos en Monterrey. Si nunca has trabajado en manufactura, déjame explicarte algo: el caos es lo normal. Las máquinas se atascan. Los ingredientes llegan tarde. Las etiquetas se imprimen mal. Alguien falta al trabajo 20 minutos antes de una corrida de producción importante. Un lote puede fallar porque un sensor de temperatura varía por 3 grados. Y cuando tienes a 200 personas esperando a que tomes una decisión, aprendes muy rápido a mantener la calma mientras todos los demás pierden la cabeza. En el trabajo, nadie me describiría como alguien tímida. Manejo programas que involucran millones de unidades al año. Superviso a coordinadores que a su vez supervisan líneas de producción enteras. He detenido cargamentos porque el empaque estaba mal. Les he dicho a directivos que no liberaríamos un producto hasta que el departamento de calidad diera su aprobación. He apagado equipos cuando los de mantenimiento intentaban convencerme de que probablemente aguantarían el turno. En el trabajo, entendía perfectamente lo que eran los límites. Pero en casa, con mi familia, volvía a tener 12 años. Esa era mi debilidad. Mis padres lo descubrieron mucho antes que yo. Al crecer, Mateo era el hijo dorado. Esto no lo digo por celos, simplemente era así como funcionaba nuestra casa. Mateo era 3 años menor que yo, carismático, divertido, deportista y completamente incapaz de asumir la culpa de algo por más de 10 minutos. Si Mateo sacaba una mala nota, el maestro no había sabido motivarlo. Si lo despedían de su trabajo de verano, el jefe había sido injusto. Si chocaba el auto de papá a los 17 años, mis padres se preocupaban por lo traumatizado que debía estar Mateo. Cuando recibí una beca para la universidad, mamá dijo: «Qué bueno, igual no podíamos pagar tu matrícula». Cuando Mateo se inscribió 3 años después, mis padres refinanciaron parte de la casa. «Es diferente», explicó mamá. «Él necesita ayuda para empezar». Yo siempre había sido la hija capaz. Y los hijos capaces reciben un castigo extraño: todos asumen que necesitan menos. Menos atención, menos apoyo, menos perdón, porque tú puedes sola. Eventualmente, el tú puedes se convierte en tú debes resolverlo. A mis 35 años, yo ya estaba resolviendo casi todo. Los problemas financieros de mis padres comenzaron después de que papá se jubiló. Había trabajado en ventas de suministros industriales y ganaba buen dinero, pero mis padres vivían como si la jubilación fuera a financiarse mágicamente sola. Compraban autos cada pocos años, remodelaron la cocina 2 veces, se iban de vacaciones, pagaron la boda de Mateo y lo ayudaron con el enganche para su primera casa. Luego papá se jubiló y descubrió que sus gastos no se habían jubilado con él. Una noche, mamá me llamó llorando. Podríamos perder la casa. Manejé hacia allá de inmediato. En la mesa de la cocina, papá me mostró los números. No estaban perdiendo la casa, al menos no todavía. Pero estaban atrasados, llenos de deudas de tarjetas de crédito y les faltaba dinero cada mes. Hice la pregunta obvia. ¿Qué pueden recortar? Mam se ofendió. ¿Recortar? Sí, gastos. Papá frunció el ceño. No vivimos con extravagancias. Miré hacia la cochera, donde había 2 camionetas SUV de modelo reciente, pero no dije nada. En lugar de eso, ofrecí ayuda temporal. Puedo cubrir parte de la hipoteca durante 6 meses. Mamá me tomó de las manos. Ay, Valeria. Papá asintió solemnemente. Nos estás salvando. Esa frase se convirtió en una cadena alrededor de mi cuello.
Pasaron 6 meses, luego 9, luego 12. Cada vez que sugería detener los pagos, surgía otra emergencia: impuestos de propiedad, reparaciones del auto, tratamientos dentales, seguros. Para el segundo año, mis pagos ya eran simplemente algo que esperaban recibir. Con el tiempo, papá dejó de dar las gracias. Mamá dejó de mencionarlo por completo. Se volvió algo invisible, como la electricidad, solo lo notaban cuando faltaba. Mientras tanto, Mateo no aportaba casi nada. Cuando pregunté por qué, mamá siempre tenía justificaciones. Él tiene hijos. Yo también. Su hipoteca es alta. La mía también. Sofía solo trabaja medio tiempo. Esa fue su elección. Él es más joven que tú. Tenía 38 años. Cada excusa se reducía a lo mismo: Mateo necesitaba su dinero. Al parecer, yo no. Y la hipoteca no era todo. Hubo una cuenta dental de papá de $3.200, una reparación urgente del auto de mamá, un refrigerador nuevo, 2 deudas de impuestos de propiedad y el depósito de renta para una reunión familiar. Llevé la cuenta por un tiempo, pero luego paré porque el total me revolvía el estómago. En 6 años, calculo que les di a mis padres alrededor de $165,000, tal vez más. Y eso sin incluir lo que gastaba directamente en ellos: vuelos, cenas, cumpleaños, Navidad. Me decía a mí misma que estaba ayudando a mi familia. Eso era lo que hacían las buenas hijas. De lo que no me daba cuenta era de que todos los demás habían aprendido la misma lección: Valeria lo resolverá. La Navidad anterior a que todo explotara, yo le había comprado una lavadora nueva a mamá después de que la suya se descompusiera. Mateo bromeó durante la cena. Menos mal que tenemos a Valeria. Todos se rieron. Yo también. Al mirar atrás, odio esa risa, porque les estaba enseñando que la broma era aceptable. Camila lo notó antes que yo. Tenía 9 años la primera vez que preguntó: ¿por qué la abuela siempre llama cuando necesita dinero? Casi se me cae el café. No es así. Camila me miró con la honestidad brutal que poseen los niños. Sí, lo hace. No le presté atención, pero después de eso empecé a fijarme. Mamá rara vez llamaba solo para platicar. Siempre había una petición oculta en alguna parte. El auto de tu padre necesita llantas, vamos a organizar el Día de Acción de Gracias este año y la comida está carísima, Mateo la está pasando mal después del aumento del seguro. Esa última parte se convirtió en otro problema. Al parecer, las dificultades financieras de mis padres nunca les impidieron ayudar a Mateo. Yo les mandaba dinero, y ellos le daban parte del suyo a él. Una vez pagué un retraso en los impuestos de propiedad de papá. 3 semanas después, mamá mencionó casualmente que le habían dado a Mateo $2.000 para unas vacaciones familiares. La miré fijamente. ¿Le dieron a Mateo $2.000? Necesitaba un descanso. Me dijeron que no podían cubrir los impuestos de la casa. Mamá se puso a la defensiva de inmediato. Eso era aparte. ¿Cómo que aparte? Valeria, no fiscalices nuestras finanzas solo porque nos ayudas de vez en cuando. De vez en cuando. Recuerdo esa palabra. Se quedó grabada en mí. Estaba en su cocina sosteniendo una bolsa de supermercado con el café caro que a ella le gustaba. Estuve a punto de decir algo. Casi. Pero me lo tragué. Ese era mi talento, tragarme las cosas. Hasta esa Navidad. Las señales de advertencia comenzaron en noviembre. Mamá envió un mensaje al grupo de chat familiar con una lista: límite de Navidad para este año, $150 por adulto, $300 por niño. Me reí al verlo. A mamá le encantaba la competencia de regalos, pero respondí con un pulgar arriba. Una semana después, Camila le mandó a mamá el enlace de un juego de acuarelas. Costaba $68. Camila se había obsesionado con la pintura ese año. Veía tutoriales en internet y llenaba la mesa del comedor con pinceles, papel y pequeños frascos de agua turbia. ¿Crees que la abuela me lo regale? Podría ser. No necesito nada más. Recuerdo que sonreí.
Podrías poner algunas cosas más en tu lista. Ella sacudió la cabeza. De verdad solo quiero las pinturas. 3 semanas antes de Navidad, yo estaba en casa de mis padres cuando llegó una entrega. Papá metió la caja. El logo de la marca de la tableta estaba impreso a un costado. Mamá se vio molesta de inmediato al notar que yo lo había visto. ¿Para Valentina?, titubeó. Sí, es un regalo bastante generoso. Le ha ido muy bien en la escuela. Camila tenía promedio perfecto, pero no dije nada. Mamá continuó. Y Mateo dice que la necesita. Ahí estaba de nuevo. Mateo dice. Mateo necesitaba. Mateo quería. Mateo siempre había sido capaz de convertir sus preferencias en políticas familiares. Debía haber reconocido lo que estaba pasando en ese momento. En lugar de eso, asumí que el juego de acuarelas de Camila estaba envuelto en alguna parte del piso de arriba. Incluso ayudé a mamá a preparar la cena de Navidad. Llevé postres. Le compré a papá un chaleco térmico y a mamá el perfume que había mencionado que quería. Camila gastó de sus propios ahorros para comprarles a cada uno un pequeño detalle, para la abuela, una vela, para el abuelo, una taza que decía el mejor abuelo del mundo. Esa taza estaba sobre la mesa lateral la mañana de Navidad mientras mi madre anunciaba que no había quedado presupuesto para la niña que la había comprado. Después de que nos fuimos, Camila me preguntó algo que nunca olvidaré. ¿La abuela se gastó el dinero de mi regalo en Valentina? Apreté el volante. No lo sé. Pero sí lo sabía. Simplemente no estaba lista para admitirlo. Las 92 llamadas perdidas procedían de 5 personas, mamá, papá, Mateo, Sofía y mi tía Clara. También había 37 mensajes. El primero era de papá a las 6:14 de la mañana, llámame ya. Esto no es gracioso. La transferencia tiene que enviarse hoy. Los mensajes de mamá empezaron más suaves, hija, tu padre está molesto. Por favor, no tomes decisiones financieras cuando estés sensible. Amamos a Camila. Esto se ha salido por completo de proporción. Para las 8, el tono cambió, después de todo lo que hemos hecho por ti, no puedo creer que nos castigues financieramente por unos regalos de Navidad. Luego se unió Mateo, ¿de verdad vas a joder a mamá y papá porque a tu hija no le dieron un juguete? ¿Madura? Leí ese 2 veces. Luego preparé café. Camila bajó alrededor de las 9. ¿Están enojados? Puse mi teléfono boca abajo. Están lidiando con sus emociones. Ella sonrió levemente. Eso significa que sí. Significa que ellos son responsables de manejar lo que sienten. Esa frase era tanto para mí como para ella. A las 9:22, mamá llamó de nuevo. Contesté. Valeria. Hola, mamá. Ninguna disculpa. Solo indignación. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Cancelé un pago. Cancelaste el pago de nuestra hipoteca. No. Cancelé mi aportación para su hipoteca. Silencio. Luego la voz de papá estalló de fondo, ponla en altavoz. Mamá lo hizo. Ya demostraste tu punto, dijo papá. Ahora manda el dinero. No estoy demostrando ningún punto. ¿Qué significa eso? Significa que los pagos se terminaron. Otro silencio. Este duró más. Mamá habló primero. Terminaron por enero. Terminaron permanentemente. Escuché a papá inhalar. Luego gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. No tienes derecho a hacer eso. Algo dentro de mí se volvió muy sereno. Era casi como estar en la planta durante una falla de equipo. Todos los demás podían entrar en pánico, pero yo tenía un trabajo que hacer. Tengo todo el derecho. Contábamos con ese dinero, dijo mamá. Lo sé. La hipoteca vence ya, gritó papá. Lo sé. Entonces mándalo. No. Mamá empezó a llorar al instante, de manera perfecta. Ese sonido me habría destruido 24 horas antes. Vas a hacer que perdamos nuestra casa.
No, mamá. Van a tener que ajustar sus finanzas a su edad. Sí. Gritó papá. Después de todo lo que nos sacrificamos por ti. Esa frase finalmente me hizo reír. ¿Qué sacrificaron exactamente por mí? ¿Cómo dices? Dígame. Papá se quedó callado. Continué, la universidad. La pagué con becas y préstamos. ¿Mi boda? La pagué yo. ¿Mi primera casa? Yo la compré. ¿Mi divorcio? Yo sola lo manejé. A Camila la he criado yo sola. Mamá intervino con amargura. ¿Dónde quedó tu educación? Le debes lealtad a tu familia. Miré hacia la sala. Camila estaba sentada en el sofá, fingiendo no escuchar. Bajé la voz. Leíste los regalos de Navidad de todos los nietos y luego anunciaste públicamente que te habías quedado sin dinero para Camila mientras Valentina sostenía una tableta de $1.400. ¡Ay, por Dios! Se quejó mamá. Volvemos a lo de la tableta. No, volvemos a lo que representa. Ella la quería. ¿Y qué? Camila no pidió nada. Mamá hizo una pausa. Yo ya sabía la respuesta antes de que la diera. Quería unas pinturas o algo así. Un juego de acuarelas de $68. Muy bien, ¿se las compraste? Otra pausa. No. ¿Le compraste algo? Teníamos la intención de hacerlo. Esa no fue mi pregunta. Mamá suspiró. No. Cerré los ojos. Ahí estaba. No lo habían olvidado. No se había extraviado. Nada. ¿Por qué? Teníamos gastos. ¿Qué gastos? ¿Los gastos de Navidad de todos los demás excepto los de Camila? Papá intervino. Esto es infantil. No, lo que es infantil es esperar que su hija subsidie su hipoteca mientras ustedes gastan $1.400 en una tableta. De pronto, mamá soltó. Nosotros no compramos toda la tableta. Eso me llamó la atención. ¿Qué? Mateo pagó una parte. ¿Cuánto? Eso no te incumbe. Casi me río. Entonces tampoco les incumbe mi hipoteca. Papá maldijo. Mamá dijo. Valeria, no. No, quiero entender. ¿Cuánto aportaron ustedes? Silencio. ¿Cuánto? Finalmente, mamá murmuró. ¿$1.000? Habían aportado $1.000 para la tableta de una nieta, y luego le dijeron a mi hija que se habían quedado sin presupuesto, mientras cobraban $1.850 al mes de mi cuenta. Algo dentro de mí, que había pasado 6 años negociando con la realidad, finalmente se rindió. Dejé de intentar que sonaran razonables. Gracias. Mamá sonó confundida. ¿Por qué? Por ponérmela tan fácil por fin. Y colgué. Mateo llamó 30 segundos después. Contesté porque quería escuchar lo que tenía que decir. No me decepcionó. Eres increíble. Buenos días, Mateo. Mamá está histérica. Se va a recuperar. Tú puedes permitirte ese pago. Ahí estaba de nuevo. No, ellos se lo merecen, no necesitan ayuda, sino tú puedes pagarlo. Me apoyé contra la barra de la cocina. ¿Sabes qué me parece interesante? ¿Qué? Que nadie se haya preguntado si yo podía permitírmelo durante 6 años. Él resopló. Ganas buen dinero. Tú también. Yo tengo 2 hijos. Yo tengo a Camila. Sofía no gana lo que tú ganas. Eso no es responsabilidad mía. Son nuestros padres. Excelente. Entonces págalo tú. Se quedó callado. Sonreí. ¿Qué pasa? Yo no puedo cubrir $1.800 al mes. 1.850. Lo que sea.
Eso es lo que he estado pagando porque tú ganas más y eres soltera. Ahí estaba otra vez. Las matemáticas familiares. No tener esposo significaba no tener obligaciones. Tener un hijo en lugar de dos significaba que mi dinero era menos importante. Tener una mejor carrera significaba que ellos tenían derecho a quedarse con la diferencia. Pregunté. ¿Cuánto pagaste por la tableta de Valentina? Él dudó. 400. Así que mamá y papá pagaron 1000. Lo hicieron porque quisieron, con dinero que supuestamente no tienen. Eso es diferente. Todo el mundo sigue diciendo eso. ¿Qué se supone que significa? Significa que cada decisión financiera que te beneficia a ti de alguna manera es diferente. Mateo empezó a hablar más rápido. Ya están viejos, Valeria. Papá está jubilado. Mamá casi no trabaja. Sabes que la están pasando mal. Le compraron un regalo de $1000 a mi hija porque se merecía algo lindo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Me quedé mirando la pared. Luego dije. ¿Y Camila no se lo merecía? No quise decir eso. En realidad, creo que sí. Por favor. No. ¿Sabes qué? Gracias a ti también. ¿Por qué? Por hacérmelo aún más fácil. Colgué y lo bloqueé. Para la hora del almuerzo, mi tía Clara estaba en mi puerta. Era la hermana mayor de mamá y la mediadora oficial de la familia. Principalmente porque mamá la usaba cada vez que quería presionar a alguien sin parecer que lo estaba haciendo ella misma. Clara estaba en mi porche, sosteniendo su bolso con ambas manos. ¿Puedo pasar? Salí yo en su lugar. Ella lo notó. ¿Tan mal están las cosas? ¿Qué quiere mamá? Clara suspiró. Quiere recuperar a su hija. No, quiere $1850. Eso no es justo. ¿No lo es? Clara se vio incómoda. Tus padres cometieron un error ayer. Un error es olvidarse de ponerle pilas a un juguete, Clara. Ellos excluyeron deliberadamente a Camila. Lo sé. Eso me sorprendió. Clara miró hacia la calle. A mí me pareció espantoso. ¿Y dijiste algo? Ella no respondió. Eso me dolió más de lo que esperaba. Estabas allí. No quería armar un escándalo. Así que dejaste que una niña de 11 años se quedara sentada allí mientras todos los demás abrían regalos. Ella bajó la mirada. Tienes razón. Yo tampoco me esperaba eso. Clara suspiró. Pero quitarles el apoyo de la hipoteca de forma permanente. Puede que tengan que vender la casa. Entonces que la vendan. Ella abrió mucho los ojos. ¿Lo dices en serio? Sí. Clara me observó durante un largo momento. Luego dijo en voz baja. Tu madre me dijo que te calmarías. Estoy tranquila. Eso es lo que la asusta. Por primera vez en todo el día, casi sonreí. Clara se fue sin convencerme. Pero antes de subir a su auto, se dio la vuelta. Valeria. Sí. Lamento no haber dicho nada ayer. Asentí. No era suficiente para arreglar lo que había pasado, pero era algo. Mis padres se presentaron en la planta de cosméticos 2 días después. Ese fue su mayor error. La recepcionista llamó a mi oficina a las 11:07 de la mañana. Valeria, hay 2 personas aquí preguntando por ti. ¿Quiénes? Dicen que son tus padres. Cerré los ojos. Por supuesto que lo eran. Tenía a 70 empleados operando la producción esa mañana, un problema en la línea de empaque y un pedido de un cliente que intentábamos terminar antes del cierre de mes. Mi familia finalmente había llevado su caos al único lugar donde me negaba a tolerarlo. Diles que no estoy disponible. 5 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. No se quieren ir. Bajé las escaleras. Papá caminaba de un lado a otro cerca de la recepción. Mamá estaba llorando.
Mi director de operaciones, Andrés, estaba a unos 6 metros de distancia, fingiendo leer algo en una carpeta de apoyo. En cuanto papá me vio, empezó. ¿Bloqueaste nuestros números? Sí. Mamá se acercó. Necesitábamos hablar contigo. En mi lugar de trabajo no. No respondías. Eso debió comunicarles algo. Papá bajó la voz. Ya viene enero. Estoy al tanto. Llamamos al banco, dijo mamá. Dijeron que pueden darnos algunas opciones, pero necesitamos saber si va a llegar tu pago. No va a llegar. Mamá me tomó del brazo. Por favor. Le quité la mano. No. Ella miró a su alrededor. No se estás avergonzando. Eso casi me deja sin aliento. Ustedes vinieron a mi lugar de trabajo. No sabíamos qué más hacer. Señalé hacia las puertas de salida. Pueden irse por su cuenta. La expresión de papá cambió. Ya no estaba pidiendo. Valeria, ya basta de esta tontería. Lo miré fijamente. Había usado ese tono de mando toda mi vida, el que decía que la discusión había terminado porque él había decidido que terminaba. Pero algo había cambiado. Tal vez fue Camila llorando en el auto. Tal vez fue la transferencia cancelada. Tal vez las 92 llamadas perdidas. Fuera lo que fuera, mi padre de repente se veía como lo que realmente era, un hombre mayor que había tomado malas decisiones financieras y quería que su hija adulta lo protegiera de las consecuencias. No una autoridad, no un juez, solo un hombre exigiendo dinero. Le dije. Tienen dos opciones. Él arqueó las cejas. ¿Disculpa? Pueden salir por su propio pie o la seguridad del edificio los puede escoltar. Mamá ahogó un grito. ¿Serías capaz de llamar a seguridad para tus padres? Si es necesario. Papá me miró fijamente. Andrés ya había dejado de fingir que leía su carpeta. Finalmente, papá dijo. ¿Has cambiado? Sí. Fue la primera acusación de mi familia que sentí como un cumplido. Se fueron. Esa noche, Camila y yo fuimos de compras. No porque quisiera borrar la Navidad, no podía hacerlo. Pero quería darle algo que debió haber recibido de su familia. Fuimos a una tienda de artículos de arte. Le dije que tenía un presupuesto de $300. Sus ojos se volvieron enormes. ¿En serio? En serio. Tocaba los pinceles caros como si fueran piezas de museo. Comparaba los juegos de pintura, leía las reseñas. Después de 45 minutos, me trajo una canasta que sumaba $127. ¿Puedes llevar más?, le dije. Ella sacudió la cabeza. Con esto es suficiente. Eso casi me hace llorar. Mi hija tenía más moderación con $300 que 4 adultos con mi cuenta bancaria. En la caja, Camila me miró. Mamá. Sí. ¿La abuela y el abuelo están enojados conmigo? No. ¿Estás enojados conmigo? ¿Por mi culpa? No. Como se veía poco convencida, me agaché a su altura. Están enojados porque cambié algo de lo que ellos se beneficiaban. Tú no causaste eso. Y si esto no hubiera pasado en Navidad, habría pasado tarde o temprano. Esa era la verdad. La Navidad no era el problema, la Navidad fue simplemente el día en que dejé de fingir que no lo veía. Llegó enero. No envié el dinero. Mis padres sobrevivieron. Ese detalle es importante, porque según las llamadas, los mensajes, los familiares y las predicciones dramáticas, mi pago cancelado iba a causar una catástrofe inmediata. En lugar de eso, papá vendió su camioneta SV. Mamá canceló unas vacaciones que tenía planeadas con Clara. Refinanciaron algunas deudas. Y, asombrosamente, Mateo descubrió que los padres podían recibir ayuda financiera de otros hijos además de mí. Empezó a enviarles $400 al mes. No 1850, 400. Mamá se quejó de eso con Clara, y Clara me lo contó.
Me reí durante un minuto entero. Luego llegó febrero, seguí sin pagar. Marzo, nada todavía. En abril, mamá me envió un correo electrónico con el asunto, familia. Estuve a punto de borrarlo, pero decidí leerlo. Escribió 3 páginas. La mayor parte era sobre su dolor, su decepción y su confusión sobre cómo podía distanciarme después de todos los años que habíamos sido una familia unida. Cerca del final, había una sola frase sobre Camila: nunca fue nuestra intención herir sus sentimientos. No una disculpa, una explicación, una justificación de intenciones. Respondí con 4 oraciones. Cuando estés lista para disculparte directamente con Camila sin excusas, puedes escribirle una carta. No le pidas perdón, simplemente reconoce lo que hiciste. Que ella te responda o no será decisión suya. No reanudaré el apoyo financiero. No vuelvan a contactarme por dinero. Mamá no respondió. 2 semanas después, llegó una carta dirigida a Camila. Se la entregué sin abrir. La leyó en su habitación. Más tarde, bajó con ella. ¿Tengo que responder? No. Qué bueno. La guardó en un cajón. Eso fue todo. Los niños entienden los límites mucho más rápido que los adultos que se benefician de ignorarlos. Mi vida cambió de formas más tranquilas. El primer mes sin el pago de la hipoteca, aumenté mi aportación para el retiro. El segundo mes, liquidé el saldo restante de mi auto. El tercer mes, abrí una cuenta de ahorro para la futura educación de Camila. Para el verano, tenía algo que no había sentido en años, un respiro financiero. No me había dado cuenta de cuánta frustración vivía dentro de cada transferencia bancaria. El día 25 de cada mes solía provocarme una opresión en el pecho. Ahora el dinero se quedaba en mi cuenta. Empecé a tomar clases de cerámica los jueves por la noche. Era malísima, completamente terrible. Mi primer tazón parecía una maceta aplastada. A Camila le encantó, le pintó flores y lo puso en la barra de nuestra cocina. En el trabajo, me postulé para un programa de desarrollo de liderazgo interno que había pospuesto 2 veces porque requería viajar ocasionalmente. Me aceptaron. 6 meses después, supervisaba a un equipo de producción más grande y capacitaba a 2 nuevos coordinadores. Una tarde, Andrés me detuvo en la planta. «Te ves diferente». Sonreí. Me lo han dicho. Lo digo en un sentido positivo. Yo también lo tomo así. Mateo permaneció bloqueado durante casi 8 meses. Luego me envió un correo electrónico, no para disculparse, sino para decirme: ya lo entiendo. Al parecer, mamá y papá habían empezado a llamarlo cada vez que necesitaban algo: el aumento del seguro, la reparación del techo, el pago de la tarjeta, el refrendo del auto, el supermercado. Mateo, que se había pasado años diciéndome que eran nuestros padres, estaba descubriendo lo que costaba esa frase. Su correo continuaba: no me daba cuenta de lo mucho que te pedían porque a mí nunca me pedían nada. Ahora me llaman constantemente. Me quedé mirando esa frase por un largo rato. Luego venía algo inesperado. Te debo una disculpa. Me enojé porque cuando tú dejaste de pagar, ellos empezaron a esperar que yo ayudara. Eso me hizo darme cuenta de que nunca los estuve defendiendo a ellos. Estaba defendiendo un sistema que me beneficiaba a mí. Esa fue la primera disculpa sincera que alguien de mi familia directa me ofreció. No perdoné todo al instante, la vida rara vez funciona así. Pero le respondí: gracias por decir eso. Empezamos a hablar de vez en cuando, con cuidado, despacio. Me confesó cosas que nunca esperé que admitiera. Sabía que te trataban diferente, me dijo una vez que nos sentamos en una cafetería. Lo miré. ¿Lo sabías? Se frotó las manos. No de niños, sino más grandes. ¿Y nunca dijiste nada? No. ¿Por qué? Se encogió de hombros, avergonzado. Porque ser el favorito era cómodo. Eso dolió, pero fue honesto. Continuó: creo que una parte de mí tenía miedo de que, si te defendía, esperaran más de mí. Me reí una vez. Y al final lo hicieron. Sí, sonrió con tristeza.
Supongo que renunciaste a tu puesto y a mí me ascendieron. Por alguna razón, eso nos hizo reír a ambos. La siguiente Navidad fue completamente diferente. Camila y yo no fuimos a casa de mis padres. No lo debatimos, no lo negociamos, no pusimos excusas, simplemente no fuimos. En su lugar, invitamos a 2 compañeros de mi trabajo que no tenían familia en la ciudad. Andrés vino con su esposa. Una vecina trajo un pay. Mateo pasó con Sofía y los niños para el postre. No hubo anuncios de regalos, ni cuadernos, ni comparaciones, ni espectáculos costosos. Camila le regaló a Valentina una de sus pinturas de acuarela. Valentina la abrazó. Más tarde, Valentina me llevó a un lado. Tía Valeria. Sí. Lamento lo de la última Navidad. Tú no tienes que disculparte por nada. Lo sé, pero me sentí muy mal. Miré a mi sobrina mientras continuaba, la abuela no dejaba de decir que mi tableta era porque me había esforzado mucho en la escuela. Pero luego me di cuenta de que Camila tenía mejores calificaciones que yo. Intenté no sonreír. Valentina rodó los ojos. No me estoy insultando a mí misma, solo digo que no tenía sentido. No, no lo tenía. Me hizo sentir como si yo también hubiera hecho algo malo. Eso no se me había ocurrido. El favoritismo no solo daña al niño excluido, también le enseña al favorito que el amor viene con jerarquías y condiciones. Apreté el hombro de Valentina. Tú no hiciste nada malo. Ella asintió y corrió de regreso con Camila. Alrededor de las 10 de esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa, Camila y yo limpiábamos la cocina. Ella tarareaba. El papel de regalo estaba en pilas ordenadas. Sus nuevos materiales de arte estaban esparcidos sobre la mesa. Me di cuenta de que no había pensado en mis padres en todo el día. Entonces mi teléfono vibró. Por un ridículo segundo, recordé el mensaje de la Navidad anterior: te olvidaste de enviar la ayuda para la hipoteca de enero. Pero esta vez, el mensaje no era de papá. Era de Clara. Feliz Navidad. Espero que sepas que hiciste lo correcto el año pasado. La me quedé mirando. Luego llegó otro mensaje. Hay algo más que debes saber. Tu madre me admitió que en realidad nunca se quedaron sin presupuesto. Estaba enojada porque te habías negado a pagar tu parte de la renta de la casa de la playa ese verano. Dijo que pensó que dejar fuera a Camila te haría entender el mensaje. Se me enfriaron las manos. Durante casi un año, una pequeña parte de mí todavía se preguntaba si tal vez la Navidad había sido fruto de una terrible planeación, si mamá había gastado de más, si había entrado en pánico o tomado una decisión irreflexiva. Pero no, había sido un castigo. Me había negado a aportar $3.000 para una casa de playa que solo podría usar 3 días debido al trabajo. Mamá me había llamado egoísta. Yo había olvidado la discusión, ella no. Así que castigó a mi hija. Me senté en la mesa de la cocina. Camila me miró. ¿Todo bien, mamá? Miré a mi hija, las pinturas, el tazón de cerámica chueco en la barra, el hogar que había construido sin la aprobación de nadie más. Sí. Y curiosamente, así era. La verdad ya no tenía el poder que habría tenido un año antes, porque los motivos de mi madre no cambiaban mi decisión, la confirmaban. Le escribí de vuelta a Clara: gracias por decírmelo. Luego eliminé el número de mi madre. No lo bloqueé, lo eliminé. Había una diferencia. Bloquear había sido un acto defensivo, eliminar se sentía definitivo. Durante la mayor parte de mi vida, pensé que ser la persona confiable en una familia era algo de lo que estar orgullosa. Y puede serlo. No hay nada malo en ayudar a las personas que amas, ni en apoyar a tus padres cuando pasan por dificultades, ni en ser generosa. Pero la generosidad sin límites se convierte en un pase de acceso libre. Y una vez que la gente se acostumbra a ese acceso, a menudo empieza a llamarlo obligación. Mis padres no veían los $1.850 mensuales como un regalo, sino como parte de sus ingresos. No veían la lavadora, la cuenta dental, los impuestos y las reparaciones como sacrificios que yo hacía, sino como pruebas de que podía permitirme dar más. Y como rara vez me quejaba, asumían que nada me costaba.
El dinero me costaba, pero no tanto como el papel que jugaba. Ser la hija responsable me costó años de resentimiento. Me costó noches enteras calculando si podía permitirme algo para mí misma mientras enviaba dinero automáticamente a personas que nunca cuestionaban lo que gastaban. Me costó la capacidad de reconocer la injusticia cuando ocurría directamente frente a mí. Lo peor de todo fue que casi le enseño a mi hija la misma lección que yo había aprendido de niña, que ser fácil de descuidar era de alguna manera una virtud. Eso cambió la mañana de Navidad. No cuando mamá dijo nos quedamos sin presupuesto para ella, ni cuando Valentina abrió la tableta, ni siquiera cuando papá mandó el mensaje sobre la hipoteca. Cambió cuando Camila dijo, a la abuela no le caigo muy bien, ¿verdad? Ese fue el momento en que comprendí lo que mi silencio le estaba enseñando. Si me hubiera quedado esa mañana, le habría enseñado a Camila a sonreír cuando la gente la humillara. Si hubiera enviado el dinero esa noche, le habría enseñado que las personas podían maltratarnos y aún así esperar acceso ilimitado a todo lo que teníamos. Si me hubiera disculpado por irme, le habría enseñado que protegerse a uno mismo era de mala educación. Así que hice algo diferente. Tomé nuestros abrigos. Me fui. Cancelé el pago. Y cuando llegaron las 92 llamadas exigiéndome que regresara a mi posición asignada, no lo hice. Mis padres no se quedaron en la calle. Mateo no me abandonó para siempre. La familia no se desmoronó. El mundo no se acabó. La gente se adaptó. Porque las personas suelen descubrir capacidades que juran no tener una vez que tu dinero ya no está disponible para resolver sus problemas. Papá vendió la costosa camioneta SV. Mamá empezó a trabajar más horas en la boutique donde antes solo trabajaba 2 tardes a la semana. Se mudaron a una casa más pequeña al otoño siguiente. Mamá les describe la mudanza a los familiares como algo a lo que yo los obligué. Tal vez así lo siga viendo ella. Puedo vivir con eso. Su nueva casa es accesible, su hipoteca es más baja. Papá se queja de tener menos espacio en la cochera. Están bien. Y lo que es más importante, nosotras también lo estamos. Camila tiene ahora 12 años. Sus pinturas de acuarela han tomado una pared entera de nuestro pasillo. Hace poco inscribió una en un concurso local de arte juvenil. La pintura muestra un camino invernal de noche. 2 figuras se alejan caminando de una casa brillantemente iluminada. En cuanto la vi, supe de inmediato que era nuestra Navidad. Se había pintado a sí misma sosteniendo mi mano. Detrás de nosotras, la casa brillaba con luz amarilla a través de las ventanas. Delante, el camino estaba oscuro, pero sobre él, Camila había pintado cientos de estrellas diminutas. Me quedé frente a la pintura por mucho tiempo. ¿Cómo se llama esta? Le pregunté. Ella se encogió de hombros. ¿Partida? Tragué saliva. ¿Solo partida? Ella miró la pintura, luego sonrió. No. Tomó un lápiz y escribió el título en la parte de atrás. Me mostró lo que había elegido. Suficiente. Esa pintura cuelga ahora sobre el tazón de cerámica chueco en nuestra cocina. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber dejado de ayudar económicamente a mis padres. No me arrepiento. Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo. Me arrepiento de cada vez que confundí la culpa con el amor. Me arrepiento de cada vez que permití que la frase "pero somos familia" pusiera fin a una conversación que debió haber continuado. Y lamento que Camila tuviera que ser lastimada para que yo finalmente encontrara el valor de hacer lo que debía haber hecho por mí misma años atrás. Pero no me arrepiento de haberme ido. No me arrepiento de la transferencia cancelada. Y definitivamente no me arrepiento de mi respuesta a papá. Cada diciembre, cuando veo aparecer las decoraciones navideñas en las tiendas, recuerdo estar sentada en mi sofá mirando su mensaje: te olvidaste de enviar la ayuda para la hipoteca de enero. Y debajo, debo haberme quedado sin presupuesto. 5 palabras sarcásticas terminaron con 6 años de explotación financiera. Pero la verdad es que mi presupuesto no se había agotado. Se había agotado mi paciencia. Mis excusas se habían agotado. Mi disposición a comprar la paz se había agotado. Todavía quedaba mucho presupuesto para Camila, para su futuro,
para mi retiro, para mis ridículas clases de cerámica, para cenar con amigos, para vacaciones que realmente puedo disfrutar, para emergencias que me pertenecen a mí, para una vida que me pertenece a mí. Eso era lo que mis padres nunca entendieron. No dejé de ayudarlos porque me volviera egoísta. Dejé de hacerlo porque finalmente comprendí que el amor no requiere que una persona permanezca permanentemente vacía para que todos los demás puedan estar cómodos. Durante años, mi familia me había tratado como el fondo de emergencia, el plan de respaldo, la hija que lo solucionaría todo, el cajero automático humano. La Navidad fue simplemente el día en que la máquina dejó de entregar efectivo. Llamaron 92 veces. Enviaron familiares. Vinieron a mi trabajo. Lloraron. Gritaron. Me acusaron de haber cambiado. Tenían razón en una cosa, había cambiado. Y por primera vez en mi vida, no tenía la menor intención de dar marcha atrás.